Los abogados de Rocío narran los hechos de una manera muy diferente a como lo hizo Rocío. Es decir, los abogados dicen literalmente, leyendo los documentos, dicen literalmente que Rocío acudió a urgencias al enterarse de que Antonio David iba a participar en un programa de televisión y que su hija iba a defenderle en los platos. Ahí, el único causante es la manera en la que Rocío asimiló la noticia, no el hecho en sí. No se había producido todavía. Sí, no se había producido. Sí. De todas formas, Pero quiero decir, encima. O sea, lo que muestra... O sea, porque pongamos las cosas, quiero decir, porque pongamos las cosas objetivamente en su sitio, que esto es un testimonio. Un testimonio que además y luego, son sus vivencias. Pero no se puede hacer un juicio paralelo. Claro, porque es nadie podemos cuestionar lo que ella siente, porque lo que ella siente... Ni su dolor que lo tiene. Ni su dolor, ni su manera de interpretar los hechos y todo lo que ha vivido durante este año y cómo le ha afectado. Yo creo que eso es incuestionable y no se puede dudar porque son los sentimientos. Y se empatiza con el dolor de ella. Pero claro, evidentemente están los hechos. Fijaos que ya lo conté aquí, que el Tribunal Supremo, la condena a costas a ella. Es decir, que también es un dato significativo, que el Ministerio Fiscal recurre porque el juzgado número 1 de violencia de género en el 17, cuando ella presenta todo, de Alcobendas, de violencia de género, cuando ella presenta todo, cuando a ella le toman declaración, que se ha dicho que ella no se ha podido expresar delante de un juez, y no es cierto, a ella le toman declaración en las preliminares. Es verdad que no ha habido juicio porque no ha habido lugar a que se haga una apertura de juicio oral. A ella le toman declaración. Esa jueza ve indicios, que no pruebas, indicios de posibles delitos de maltrato psicológico. Pero luego hasta el Ministerio Fiscal recurre y a partir de ahí todos los recursos los pierde Rocío Carrasco. Me parece tremendo. Yo creo que son cosas que se tienen que dilucidar en los juzgados y no en los platos de televisión. Es mi opinión personal. Y ya está, y que lo diluciden. Tanto Rocío como Ortega. Las pruebas que la productora de Ana Rosa ha sacado del cajón dejan a Rocío Carrasco tiritando. El plató está en shock. Titulares inéditos, contratos millonarios en liras, un anillo de boda que jamás debió cerrarse, y sobre todo, esos vídeos caseros que Rocío intentó enterrar. Empieza la función con la foto prohibida de Pedro besando a Raquel Mosquera en el pasillo de TVE, tomada cuando él aún firmaba autógrafos como exmarido de Rocío Jurado. Plano corto, beso robado, 25 años de diferencia y la prueba de que el boxeador ya había pasado página mientras su hija ensayaba otro capítulo de victimismo. Y atención, porque esto no es un simple remember de amores rotos. Telecinco ha aprovechado el aniversario de la muerte de Pedro para levantar el polvo de los recuerdos, pero lo hace con artillería pesada. Primero, rompe la leyenda de que el divorcio se debió al desgaste natural. Nada de eso. Aquí se habla de cuernos cruzados. Ana Rosa coloca sobre la mesa la carta de un empresario taurino que confirma escapadas de Rocío Jurado a México en plena gira, mientras Pedro entrenaba en Milán y cobraba 15 millones de liras por combate. ¿Lo mejor? El documento lleva firma, sello y fecha. Y si eso no fuera suficiente, la presentadora rescata un extracto de un contrato de publicidad que pagó a Pedro en negro, en negro más de 48.000 euros de la época. Con ese dinero, dicen, compró un apartamento a nombre de su madre y se guardó la llave para cuando llegara la tormenta. ¿Estrategia de fuga o simple previsión? Tú decides, pero el ronrón del plató ya huele a pólvora. De pronto, la pantalla gigante muestra algo que nadie esperaba, una entrevista inédita de Pedro, grabada en VHS en el 96, donde confiesa que el amor con Raquel era más auténtico que cualquier foto de portada con la Jurado. Con ella soy Pedro, no el campeón, se le oye decir, con los ojos entornados y la voz cansada. Segundos de silencio absoluto. Rocío Carrasco jamás quiso que estas cintas vieran la luz, de hecho, firmó cláusulas para bloquearlas. Pero la productora de Ana Rosa, alimentada por el morbo y el sare, las ha encontrado y las lanza como bombas de racimo. El público en móvil, en bus, en oficina, se queda mudo. ¿Y si la heredera de la Jurado no es la guardiana de la verdad que vendió en su docuserie? A medida que avanza la tarde, el relato se enreda. Ana Rosa repasa, una a una, las cifras que descolocan la balanza sentimental. Pedro cobraba millones en pesetas, sí, pero su carrera deportiva se apagó pronto. Rocío, en cambio, firmaba giras de cientos de miles de dólares. Resulta que la gran voz de España sostenía, sin querer, la chequera común en los últimos años de matrimonio. ¿Y qué pasa cuando un mito del ring y una diosa de los escenarios comparten casa y fama? Choque de egos, celos y un contrato prenupcial que, según se filtra, no repartía la tarta por igual. Para colmo, en 1982 aterrizan los rumores de infidelidades cruzadas. Él, con una azafata italiana, ella, con ese empresario taurino que le regalaba claveles cada vez que cantaba como una ola.
Ana Rosa sonríe, huele a audiencia, y promete enseñar la factura de las flores en la próxima entrega. Pero lo que de verdad revienta los audímetros es la aparición en directo de Raquel Mosquera vía satélite. La peluquera, casi 20 años después de quedarse viuda, sostiene la carta manuscrita que Pedro le dejó la noche antes de morir. Lee un párrafo y las palabras erizan la piel. Raquel, contigo volví a ser feliz. Contigo aprendí que el amor es la paz, no el espectáculo. El plató se queda sin aire. No hay insultos, no hay reproches, solo la voz rota de una viuda defendiendo que la diferencia de edad no apaga la sinceridad. Y mientras tanto, Rocío Carrasco no puede actuar, su equipo legal recibe el aviso tarde, el programa se emite en tiempo real y las redes replican el clip en loop. Cada retweet es un puñetazo al discurso que la hija había blindado durante años. Ana Rosa remata la faena con un teaser. Mañana escucharéis a Pedro hablando de los pactos de silencio, que firmó para no manchar el nombre de una persona muy conocida. No diré quién. Sobra el apellido, todo el mundo sabe que señala a Rocío Jurado, y el plató estalla en murmullos. Quintana se hace la distraída, agradece audiencia y lanza un recuerdo a Pedro Carrasco como el campeón que pagó un precio altísimo por la fama. Corte a publicidad y un zumbido recorre los pasillos de Mediaset. El relato oficial de Rocío Carrasco acaba de ser descosido en riguroso directo. Y aquí, amigo, es donde te planteo la pregunta que va a incendiar los comentarios. ¿Estamos ante la venganza mediática perfecta de Ana Rosa contra la marca Carrasco Jurado? ¿O, por fin, ante la verdad que la audiencia merecía escuchar? Sea como sea, agárrate, porque lo que acabas de ver es solo el primer asalto. Mañana llegan los audios completos, los contratos manchados de confidencialidad y el testimonio de un fotógrafo que asegura haber captado a Rocío Jurado en los brazos del famoso torero cuando Pedro aún creía en su cuento de hadas. Si creías que el ring estaba caliente, espera a que suene la campana del segundo round. Aquí, en Tirando Salseo, subimos el volumen mientras otros bajan la cabeza. Quédate, porque esto acaba de empezar. Si ayer creías haberlo oído todo, espera lo que reventó hoy a las 4 en punto de la tarde. Ana Rosa apareció con gesto de traigo tertulia de pólvora y en cuanto el redactor contó hasta 1, pidió silencio, apoyó la mano en la mesa y reprodujo una cinta de casete que llevaba décadas guardada. Se escuchaba la voz de Pedro Carrasco, ronca y cansada, grabada en el asiento trasero de un coche mientras volvía de un bolo benéfico. Yo aguanté mucho, decía, pero cuando vi aquello, cuando vi al de las camisas de cuadros a la salida del camerino, entendí que los cuernos también duelen fuera del ring. 27 segundos exactos bastaron para que los móviles empezaran a pitar en los bolsillos de media España. La frase el de las camisas de cuadros encendió todas las alarmas. Muchos veteranos del corazón identificaron esa descripción con Fidel Albiac en sus comienzos, años antes de que Rocío Carrasco lo presentase como su gran amor. Ana Rosa, sabiendo que el público pedía más carnaza, enfocó un recibo de hotel fechado en septiembre del 93, habitación doble, Valencia, nombre de huésped F. Albiac y llamada cargada a la extensión de R. Carrasco. No había que ser detective para atar cabos. Las redes ardieron, los tertulianos se miraron en silencio y la cara de asombro de Alessandro Lecchio valía un poema. Para que nadie pensara que todo venía de oídas, la presentadora sacó el contrato de una gala taurina de aquel mismo mes. En él constaba que Rocío Jurado cantó en Jerez por $18.000, mientras Pedro estaba en Milán firmando una exhibición pagada en liras. La pantalla partió en dos aquel documento y, encima, superpuso el recibo del hotel con los nombres entrelazados. El mensaje era claro, mientras cada cónyuge trabajaba en ciudades distintas, alguien se movía entre bastidores tejiendo un romance paralelo. Raquel Mosquera se conectó desde su salón, visiblemente nerviosa, con las cartas de Pedro sobre la mesa. Mostró una línea escrita de puño y letra del boxeador. Con Raquel encontré la paz que la prensa y otros amores me robaron. No necesitó más. El silencio del plató lo llenaron los mensajes de los espectadores, que empezaban a inclinar la balanza a favor de la viuda. Raquel añadió algo que heló la sangre a los defensores de Rocío Carrasco. Pedro se fue disgustado porque sentía que su hija estaba manejada, que no era libre. Luego se mordió la lengua, pero ya había dejado caer la sombra de Fidel sobre la relación padre-hija. Ana Rosa, sin perder ritmo, presentó a continuación un viejo recorte donde la propia Rocío Carrasco, en 1998, aseguraba: «Me he enamorado una sola vez en mi vida, y fue después del divorcio de mis padres». El programa devolvió la imagen al recibo de hotel, dejando que el público sacara la cuenta. Divorcio en el 91, recibo en el 93. Un cronista veterano intervino para explicar que, en aquellos años, Rocío aún vivía en casa de su madre y que Fidel era técnico de sonido en algunas de las giras de la Jurado. Todo estaba más cerca de lo que parecía, sentenció. Llegó el momento de las cifras. Un gráfico muy sencillo mostró los ingresos paralelos de la pareja cuando el matrimonio se tambaleaba. 1992, gira de Rocío Jurado por Veracruz, $18.000. 1992, exhibición de Pedro en Roma, 12.000 liras, 7.000 euros de hoy. 1993, una semana después, compra de joyas en Vía Montenapoleone a nombre de R. Carrasco, $6.800.
El contraste era brutal, ella multiplicaba contratos y él se mantenía a flote con exhibiciones puntuales. Ana Rosa lanzó la pregunta que muchos se hacían en casa, ¿de verdad la versión oficial es que él era el millonario y ella la sufridora? Más de un espectador se quedó clavado frente al televisor, recordando los relatos emotivos de la docuserie donde la hija pintaba a su padre como el hombre rico que arrastraba a la madre de concierto en concierto. Para meter más leña, un testigo inesperado entró por teléfono. Un antiguo chofer de la familia contó, sin titubeos, que en Navidad del 89 llevó a Pedro a un chalet de la Sierra para un encuentro discreto con una mujer que no era Rocío Jurado. No dio nombre, pero sí dijo que la señora cantaba fandangos y trabajaba en un local de peinados. El plató entero entendió la indirecta a Raquel Mosquera. Según el chofer, aquella noche Pedro volvió con los ojos llorosos y repitió que había encontrado a alguien que le recordaba a su madre, sencilla y sin dobleces. Otro golpe a la versión oficial. Mientras la conversación subía de tono, la dirección del programa recibió un escrito del despacho de Rocío Carrasco pidiendo que no se difundieran documentos privados. Ana Rosa lo leyó en voz alta: solicitamos cese inmediato de la emisión de material íntimo. Después lo dejó sobre la mesa y continuó: cuando la verdad se sustenta con papeles, no hay despacho que pueda taparla. Los aplausos retumbaron. Entonces llegó el bombazo final de la tarde, un fragmento más largo del casete de Pedro. En esa parte, el excampeón confesaba que estaba redactando un nuevo testamento para dejarle su chalet a Raquel y que mi hija ya vive con quien quiere y tiene de sobra. La frase cayó como un martillo. Significaba que el famoso legado Carrasco no iba a ir todo a la rama Jurado Carrasco, como muchos creían. De fondo, la mirada de Raquel se llenó de lágrimas. Los tertulianos empezaron a barajar qué parte de la herencia podría haber cambiado de manos y cómo afectaría eso a las batallas legales pendientes. La tarde terminó con Ana Rosa adelantando que hoy mismo había localizado la póliza de seguro de vida de Pedro, donde figuraba Raquel Mosquera como beneficiaria principal. Y avisó con una sonrisa fría: mañana veremos cuánto dinero cambió de destino aquel enero de 2001. Fue suficiente para que varios patrocinadores reservasen espacio publicitario antes de acabar la emisión. Cuando las luces del plató se apagaron, quedaban flotando 3 preguntas que iban a incendiar sobremesas, cenas y redes sociales. ¿Conocía Rocío Carrasco la relación exacta de su padre con Fidel antes de que su madre falleciera? ¿Cuántos papeles más guardan los archivos olvidados de Televisión Española y de las productoras de los 90? ¿Volverá a hablar Raquel Mosquera o preferirá aguardar el próximo movimiento legal de la heredera? Mientras tanto, medio país preparaba palomitas para la siguiente entrega y la otra mitad buscaba viejos recortes para comprobar hasta qué punto les habían contado la historia al revés. Unos querían justicia para el campeón, otros ansiaban ver caer a la hija que monopolizó los platós, y todos sabían que Ana Rosa apenas había desplegado la primera carta del mazo. La partida seguía en marcha, y cada palabra nueva de Pedro en aquellas cintas prometía un golpe directo a la mandíbula del relato oficial. Nada más empezar el programa, Ana Rosa alzó un papel con membrete bancario suizo, lo agitó ante la cámara y soltó: aquí está, el dinero que nadie quería enseñar. Ni sintonía ni presentación, fue una bofetada directa al público. El documento, con fecha de abril de 1994, mostraba un ingreso de 137.000 francos suizos a nombre de R. Jurado, procedente de una sociedad radicada en Nassau. Acto seguido, la presentadora dio paso a un especialista en finanzas que tradujo la cifra a nuestra moneda: más de 18 millones de pesetas de aquella época, casi 110.000 euros de hoy. Con esto, añadió, se pagó un lote de joyas y se reservó un ático en Miami. La mesa se quedó muda. El público, en casa, apretaba la taza de café. La artista, siempre retratada como la esposa sufridora de un boxeador millonario, manejaba, en realidad, fortunas que no aparecían en ningún reportaje de los 90. Con la pantalla partida, el programa emitió el extracto de una cuenta corriente a nombre de Pedro Carrasco. Apenas 300.000 pesetas a crédito, menos de 2.000 euros, el mismo mes que la Jurado ingresaba aquella lluvia de francos. Ana Rosa no necesitó frases grandilocuentes, bastó con apuntar a la diferencia y preguntar: ¿por qué se dijo durante años que Pedro era el rico y Rocío la sacrificada? El desconcierto cruzó el plató, los tertulianos rebuscaban en sus notas y un ronrón de indignación crecía en redes. Al otro lado del teléfono, un viejo representante de artistas confirmó que, tras la boda, todos los contratos de la cantante incluían una cláusula de confidencialidad sobre honorarios, para evitar celos y comentarios. Esa palabra, celos, flotó como un fantasma. ¿Había celos también en la hija que ahora perdía el control del relato? No dio tiempo a procesar el dato cuando Ana Rosa pinchó a Raquel Mosquera en directo. La viuda, más firme que el día anterior, mostró 2 recibos de la clínica de fertilidad a la que acudió con Pedro en 1999. Cada ciclo costó 700.000 pesetas y lo pagó él con un cheque a su nombre. Raquel añadió una frase que golpeó duro: Pedro quería otro hijo para demostrarle al mundo que aún tenía fuerza, y se le rompió el corazón cuando supo que su patrimonio no alcanzaba para blindar a ese bebé del ruido mediático. El plató enmudeció. Un tertuliano dejó caer que quizá el boxeador temía que la herencia quedara en disputa con su primera hija.
Raquel, sin pestañear, sacó un tercer papel, la póliza de seguro de vida con ella como beneficiaria principal y una nota manuscrita de Pedro que decía, para nuestra futura familia. Una bofetada al argumento de Rocío Carrasco sobre el capricho pasajero del segundo matrimonio. Mientras los móviles hervían, Ana Rosa sacó su siguiente as de la manga, un reportaje cargado de nostalgia, con imágenes de archivo donde Pedro recibe un ramo de claveles rojos después de un bolo, ramo enviado, según la carta adjunta, por un gran amigo mexicano que te admira. La tarjeta estaba firmada con iniciales imposibles de confundir, OCF. El realizador congeló la imagen y el rótulo dejó claro lo que medio país ya intuía, OCF igual a Ortega Cano. En ese instante, los mensajes en WhatsApp se dispararon. Si el diestro enviaba flores al boxeador, era un gesto de camaradería o un detalle encubierto para Rocío Jurado. A la media hora de programa, llegó otro audio inédito de Pedro. Esta vez se le escuchaba en tono íntimo, grabado, según el rótulo, durante una sobremesa de Navidad de 1995. La fama mata lo que toca, decía, y si a la fama le sumas la ambición, te quedas solo. Añadía que a mi niña la están vistiendo de muñeca y no se da cuenta. En el plató, el eco de esas palabras fue un mazazo. Pedro denunciaba, sin nombrarlos, la influencia de la madre y de Fidel sobre Rocío Carrasco. Tras la grabación, Ana Rosa miró al público y sentenció, un padre pidiendo ayuda en mitad de una cena familiar. ¿Dónde estaba la que hoy presume de haberlo protegido? El silencio se hizo tan denso que se cortaba. Como remate, el programa sacó los recibos de las flores que Rocío Jurado recibía en cada estreno de disco. Uno de ellos, fechado en 1991, ascendía a 60.000 pesetas. La tarjeta la firmaba F. Albiac, entonces ayudante de escenario. El contertulio Luis Rollán, amigo de la Jurado, se pasó la mano por la frente y admitió que nunca había visto aquel gasto. Pero lo cierto es que Fidel se movía cerca de la familia desde mucho antes de lo que cuenta la versión oficial. Fue la frase que detonó el hashtag #Fidel desde el principio. En paralelo, llegó un comunicado del despacho de Rocío Carrasco. Esta vez, le llamaron nota legal, exigiendo rectificaciones. Ana Rosa lo leyó sin anglicismos ni tecnicismos. La señora Carrasco exige que se respete su intimidad y que no se difundan más documentos privados. La presentadora levantó la vista y con voz serena respondió, nosotros respetamos la ley, pero respetamos aún más la memoria de Pedro Carrasco, que no pudo defenderse en vida. El plató estalló en aplausos. El público mayor, el de esa franja de 55 años que sigue la sobremesa, entendió cada palabra. Y la emoción cruzó la pantalla. Mensajes de apoyo a Raquel se multiplicaron y hasta espectadores que antes estaban con la docuserie empezaban a dudar. Para cerrar la jornada, Ana Rosa se guardó un gancho final. Conectó con un notario jubilado que atendió a Pedro en 2000. El hombre mostró una copia autenticada de un borrador de testamento, no el definitivo, con una cláusula sorprendente. Legaba a Raquel el 50% de los derechos de imagen que aún generara su nombre. Aquello dinamitó la creencia de que todo lo que producía la leyenda Carrasco pertenecía a Rocío Carrasco. El notario aseguró que ese borrador existió, aunque no sabe si se firmó antes del infarto. Prometió enviar el documento completo al programa si la familia no lo impugnaba. El suspense quedó servido. Todo esto en hora y media de directo. Las reacciones fueron inmediatas. Los espectadores mayores compartían recuerdos de las galas de Rocío Jurado y comparaban fechas con los extractos suizos. Los más jóvenes abrían hebras de Twitter sobre manipulación familiar y gastaban memes con flores de 60.000 pesetas. La propia productora de Rocío Carrasco filtró algunos digitales que estudiaba denunciar revelación de secretos, pero la bola de nieve ya rodaba. Ana Rosa cerró con una mirada al objetivo y una promesa. Mañana mostramos el parte médico donde el cardiólogo de Pedro advierte, estrés familiar mantenido como factor de riesgo. Y veremos quién provocaba ese estrés. Sin despedidas grandilocuentes, solo una última frase para la audiencia que, a esas alturas, estaba pegada al sillón. No cambien de canal, que esto solo acaba de empezar. El SARE se disparó hasta rozar el 21% y el zumbido de los móviles confirmó que el país entero pedía más. ¿Conclusión? No hubo cortina de humo ni Toby Continued en inglés, simplemente un hasta mañana que huele a más papeles, más cintas y más secretos de un clan que, por primera vez, ya no controla la versión oficial. Y ahora la pelota está en el tejado de Rocío Carrasco. Si responde, avivará el fuego. Si calla, confirmará cada sospecha. Mientras, España ya se ha dividido en dos equipos, los que creen que Pedro murió traicionado por su propia sangre y los que aún defienden la versión de la hija. Se avecina tormenta y, con ella, la certeza de que el salseo no entiende de treguas, ni de silencios. Cuando parecía que ya lo habíamos escuchado todo, Ana Rosa regresó al plató con una nueva bomba que dejó al país con el café a medio tomar. Un documento legal firmado en 1996 donde Pedro Carrasco solicitaba la revisión de la custodia compartida de su hija. El público se quedó de piedra. ¿Pedro había querido volver a tener contacto regular con Rocío Carrasco cuando ésta ya vivía bajo la influencia de Fidel? La respuesta estaba ahí, con el membrete del Juzgado de Familia de Madrid y la firma del exboxeador.
El motivo alegado era claro y contundente: cambios en el entorno de convivencia de la menor que afectan a su estabilidad emocional. La frase encendió todos los platós de televisión como un cerillo en un charco de gasolina. Acto seguido, Ana Rosa sacó lo que calificó como el parte médico que prometimos ayer, un informe emitido por el cardiólogo de Pedro, fechado apenas 5 meses antes de su muerte, en el que se especificaba que sufría arritmia agravada por estrés familiar mantenido, entorno tóxico y ansiedad situacional crónica. Ningún nombre, claro, pero las piezas encajaban como un dominó de cristal a punto de estallar. El plató se congeló. Los tertulianos se miraban entre ellos, sabiendo que esta vez la acusación no venía de rumores, sino de un informe clínico. «Esto ya no es salseo, es tragedia griega», susurró uno. Raquel Mosquera, una vez más, se conectó desde su salón, esta vez con una camisa blanca impecable, sin apenas maquillaje y con los ojos hinchados. Pero habló. Y vaya si habló. Sacó de su bolso un pequeño marco con una foto en blanco y negro, Pedro en bata de entrenamiento, ella abrazada a su cintura. «Esto fue el día que le dijeron que Rocío no le cogía el teléfono desde hacía 3 meses», dijo. Y añadió: «Esa noche lloró como un niño. Me dijo, me han robado a mi hija y encima me llaman manipulador». El plató entero se vino abajo. La audiencia se fundía con la pantalla. El dolor atravesaba como un cuchillo de mantequilla. Raquel, entre lágrimas, terminó diciendo: «Yo no soy periodista, pero el Pedro que yo conocí no mentía. Se murió pensando que su hija ya no era su hija». En ese instante, Ana Rosa detuvo el ritmo y pidió silencio. «Señoras y señores», dijo con una solemnidad casi fúnebre, «vamos a emitir ahora el audio más delicado de todos». El silencio era total. Ni un estornudo. Ni un clic de bolígrafo. Solo tensión. Y entonces se escuchó. Era la voz de Pedro Carrasco, grabada en un contestador automático. «Rocío, soy papá. Solo quería saber si te hace falta algo. Llamo mañana otra vez. Un beso». La fecha era 1998. 3 llamadas así se reprodujeron. En ninguna hubo respuesta. Ana Rosa miró al público. «No son acusaciones. Son hechos». El siguiente bloque fue aún más brutal. Se conectó en directo una enfermera que trabajó en la clínica donde Pedro fue ingresado en 2000 por una crisis nerviosa. Lo contó sin filtros. Pedro llegó descompuesto. Repetía que se sentía solo, traicionado, que se había equivocado con la persona que había dejado que criara a su hija. Alguien preguntó si hablaba de Rocío Jurado. Ella, sin pestañear, dijo: «No. Hablaba del chico ese, el de las camisas de cuadros». El fantasma de Fidel volvía a asomar como un espectro incómodo en cada frase. Pero el plató estalló en un rugido cuando Ana Rosa leyó en voz alta una carta manuscrita de Pedro, enviada a un amigo periodista en 1999 y nunca publicada. En ella, el campeón de Europa decía: «Mi historia está contada por otros. Algún día me gustaría contar mi verdad, pero creo que ya es tarde». Esa frase provocó un silencio sepulcral en el estudio. El realizador, sabiendo lo que hacía, enfocó el rostro de Raquel. Una lágrima descendía por su mejilla. El público en casa no pestañeaba. Y las redes, mientras tanto, ardían como nunca. Y entonces, otro personaje irrumpió. Un excompañero de entrenamientos de Pedro que se encontraba en Miami llamó al programa en directo. Confirmó que en el año 1995, en una conversación privada, Pedro le confesó que sentía que Fidel había separado a Rocío Carrasco de su familia. Y dejó una frase lapidaria: «Pedro no le tenía miedo a nadie, excepto a quedarse solo». Ahí fue cuando se empezaron a contar los minutos para el comunicado de Rocío Carrasco, que se sabía inminente. En paralelo, desde el departamento legal de Mediaset llegaba una advertencia: posible violación de derechos de imagen si se emite el testamento original sin consentimiento de los herederos legales. Pero ya era tarde. Ana Rosa alzó un sobrelacrado y dijo: «Esto es el testamento que Pedro firmó 2 semanas antes de morir. No lo emitiremos hoy, pero sí puedo decir que en él no aparece el nombre de Rocío Carrasco como beneficiaria principal». El impacto fue inmediato. Se hizo el silencio. No por falta de palabras, sino porque nadie se atrevía a romper el aire. Para cerrar, Ana Rosa dio un paso que muchos no esperaban. Hizo una pregunta directa al aire. ¿Queréis saber por qué Pedro no dejó su nombre a su hija en ese testamento? Porque su hija ya no era libre. Y él lo sabía. La audiencia explotó. La pantalla se llenó de mensajes. Algunos defendían a Rocío, pero muchos más comenzaban a girar el foco. El relato oficial empezaba a resquebrajarse. Y como si no bastara con todo lo anterior, en el último segundo del programa, se leyó una cita atribuida a Pedro Carrasco que cerró la jornada con el impacto de un directo al mentón. «Cuando una hija calla ante la injusticia, deja de ser mi sangre para ser solo un apellido». La frase apareció en pantalla sobre fondo negro, sin música, sin voz en off. Y bastó.
Cuando los espectadores pensaban que ya lo habían visto todo, que ningún otro documento o testimonio podría añadir más leña al fuego, Ana Rosa dio el golpe más certero de toda la semana. A las 5:15 exactas, interrumpió a un contertulio para decir: hay una última cinta. Es breve, pero es la que lo cambia todo. Silencio total en plató. El sonido que se oyó a continuación no era una voz cualquiera. Era Pedro Carrasco, desde el interior de una consulta médica, respondiendo a una pregunta sobre su estado de salud. Lo dijo con esa voz grave, rota y honesta: no tengo miedo a morirme. Tengo miedo a que mi hija crea las mentiras de quien le quiere lejos de mí. Un puñetazo al alma. No hubo aplausos. Solo lágrimas en muchos rostros, dentro y fuera de pantalla. Inmediatamente después, la producción del programa mostró en pantalla una línea de tiempo, desde 1991, fecha del divorcio entre Pedro y Rocío Jurado, hasta 2001, año de su fallecimiento. En ese gráfico, con puntos rojos, se marcaron todas las veces que Pedro intentó un acercamiento público o privado con Rocío Carrasco. Fueron 12. Ninguna recibió respuesta. Algunas incluso, según testigos presenciales, terminaron con silencios tensos o rechazos por parte del entorno de Rocío. Pero lo que más escandalizó a los espectadores fue la revelación final de Raquel Mosquera, una carta sin fecha exacta, pero escrita de puño y letra por Pedro, en la que decía: me han vetado como padre. No puedo competir con la fama, ni con los asesores, ni con los que viven a costa de crear odio. Si me pasa algo, que alguien diga que lo intenté. Esa frase quedó congelada en pantalla durante 30 segundos. Tiempo suficiente para que miles de espectadores la fotografiaran, la compartieran, la hicieran viral. Y tiempo suficiente también para que el relato oficial de Rocío Carrasco empezara a desmoronarse delante de toda España. Los tertulianos se quedaron sin argumentos. La narrativa de la hija desamparada que luchaba contra un entorno hostil había chocado de frente con los papeles, los audios, los testigos y las emociones más crudas. Porque ya no era solo una cuestión de versiones enfrentadas. Era una cuestión de verdad, de hechos, de dolor tangible. Y cuando parecía que el programa iba a cerrar así, Ana Rosa sorprendió con un último invitado, el antiguo administrador de Pedro Carrasco. Un hombre mayor, con rostro serio y gesto de quien ya no tiene nada que perder. Lo que soltó fue dinamita. Dijo que, en el año 2000, Pedro se reunió con él para discutir la venta de un piso que tenía en la Costa del Sol. La intención era clara: quería dinero rápido para asegurarse de que Raquel no tuviera que depender de nadie si a él le pasaba algo. La venta no llegó a cerrarse, pero el mensaje estaba claro. Pedro temía que lo poco que tenía no bastara para proteger a quien él consideraba su verdadera familia en ese momento. Y no mencionó en ningún momento a Rocío Carrasco en esa conversación. Ni una sola vez. El plató era una olla a presión. Los móviles no paraban de vibrar. Las redes hervían con mensajes cruzados. Algunos seguían defendiendo a Rocío, pero cada vez más voces exigían una revisión de todo el relato mediático. Incluso periodistas que habían apoyado la docuserie empezaban a lanzar tweets con palabras como revisión necesaria, documentos reveladores o directamente hemos sido engañados. Y entonces, en el último minuto, ocurrió lo impensable. Ana Rosa pidió a realización que cortaran las luces y dejaran solo la imagen del chalet de Pedro Carrasco en Torrelodones. En pantalla, una cámara lenta mostraba el portón de entrada, una bugambilla que trepaba por la verja, y la voz en off de Pedro, rescatada de archivo, diciendo: este es mi rincón de paz. Aquí fui feliz. Nada más. No hizo falta ningún editorial, ninguna conclusión. Ese plano silencioso, cargado de melancolía, fue el clavo en el ataúd de la historia oficial que durante décadas nos habían contado. Al terminar la emisión, Telecinco tuvo que emitir un comunicado reconociendo que los documentos presentados eran auténticos, y que cualquier derecho a réplica por parte de Rocío Carrasco quedaba garantizado. Pero ella, hasta ese momento, no dijo ni una palabra. El país entero estaba dividido. Las sobremesas de 500.000 de hogares se habían transformado en juicios improvisados. En peluquerías, panaderías y autobuses se repetían las frases de Pedro como mantras. En redes, los hashtags almohadilla Pedro Carrasco tenía razón y almohadilla la verdad de Raquel Mosquera arrasaban en tendencias. Y en medio de todo este terremoto, solo una pregunta quedaba flotando: ¿quién repara el daño hecho cuando la verdad llega demasiado tarde? En medio de tanto documento desenterrado, de audios que nadie esperaba, de cifras que rompen el relato oficial, y de silencios que ahora pesan como losas, una verdad empieza a abrirse paso entre las grietas del pasado. La historia que nos contaron no era toda la historia. Pedro Carrasco, el campeón, murió con más preguntas que respuestas, con más cariño en su corazón que poder en sus manos, y con una sensación amarga, la de que alguien, más cerca de lo que pensaba, quería reescribir su vida en tercera persona. ¿Era Fidel? ¿Era Rocío Carrasco? ¿Era una maquinaria mediática que supo aprovecharse de una familia rota? Porque aquí lo que de verdad se pone sobre la mesa no es una factura suiza ni una póliza de seguros.
Es el derecho de un hombre, un padre, un marido, un luchador, a que se escuche su versión. Y durante demasiado tiempo, esa versión fue silenciada. ¿Y qué ha hecho Ana Rosa? Ni más ni menos que lo que la audiencia pedía a gritos: abrir el cajón, sacar los papeles y dejar que hablen los hechos. Ni ediciones emocionales, ni cortinas de victimismo, ni llantos premeditados. Solo verdad, aunque duela. Solo verdad, aunque incomode. El vídeo del casete con la voz de Pedro diciendo: mi hija ya ha elegido con quién vivir, y yo no la reconozco, dejó helada a media España. Esas palabras, dichas sin rencor pero con tristeza, revelan algo mucho más profundo que una pelea familiar, una fractura generacional y emocional que no se ha querido ver. Y la gran pregunta, la que retumba tras cada minuto de emisión, es: ¿dónde estaba Rocío Carrasco mientras todo esto ocurría? ¿Por qué no contestó a estas pruebas cuando tuvo todo un documental para hacerlo? ¿De verdad nos creímos que su padre era un hombre distante y millonario, que no quería saber nada de ella? Porque, y esto es lo más duro de decir, a veces, el relato de una víctima mal contado puede convertirse en el verdugo de la verdad. Ana Rosa ha expuesto papeles. Raquel Mosquera ha mostrado recibos. Han hablado testigos que llevaban años callados. Y todos coinciden en una idea: Pedro Carrasco no fue el hombre frío que quisieron pintar. Fue un padre preocupado, un marido entregado en su segunda oportunidad, y un profesional que lo perdió todo menos su dignidad. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues lo primero, no mirar a otro lado. Porque tú, que estás viendo esto, tienes derecho a saberlo todo. Tienes derecho a ver las dos caras de la moneda. Y también tienes derecho a indignarte, claro que sí. Porque ¿cuántos años llevamos tragando relatos construidos por equipos de guionistas, por productoras millonarias, por gente que vive del victimismo mientras otros no pueden ni defenderse? Y eso, precisamente eso, es lo que este canal quiere evitar. Aquí estamos para ponértelo todo sobre la mesa. Para que tú pienses, para que tú decidas. Para que nadie te diga cómo debes sentirte. Si hoy has sentido rabia, si se te ha escapado una lágrima, si se te ha revuelto el estómago escuchando a Pedro decir que su hija estaba manejada, es porque algo no cuadra. Y ya es hora de que empiece a cuadrar. Déjanos tu comentario. ¿Tú crees que Rocío Carrasco sabía todo esto? ¿O era ella también una víctima manipulada por Fidel? ¿Quién está detrás del relato que nos colaron durante años? Comparte este vídeo si tú también crees que la verdad no necesita efectos especiales ni música triste de fondo. Solo necesita que la dejen hablar. Suscríbete a Tirando Salseo si quieres que sigamos destapando todo lo que la tele tradicional no se atreve ni a mencionar. Aquí no hay filtros. Aquí hay papeles. Aquí hay verdad. Y recuerda una cosa: el salseo no es solo cotilleo. El salseo, cuando se hace con rigor, con documentos y con memoria, se convierte en justicia televisiva. Y si este vídeo te ha abierto los ojos, imagina lo que viene mañana. Nos vemos en el próximo vídeo, pero esta vez, con los guantes puestos. Porque la pelea por la verdad acaba de comenzar. Los abogados de Rocío narran los hechos de una manera muy diferente a como lo hizo Rocío. Es decir, los abogados dicen literalmente, leyendo los documentos, dicen literalmente que Rocío acudió a urgencias al enterarse de que Antonio David iba a participar en un programa de televisión y que su hija iba a defenderle en los platos. Ahí, el único causante es la manera en la que Rocío asimiló la noticia, no el hecho en sí. No se había producido todavía. Sí, no se había producido. De todas formas, pero quiero decir, encima. O sea, lo que muestra... O sea, porque pongamos las cosas, quiero decir, porque pongamos las cosas objetivamente en su sitio, que esto es un testimonio. Un testimonio que además son sus vivencias. Paralelamente, pero no se puede hacer un juicio paralelo. Claro. Yo creo que nadie podemos cuestionar lo que ella siente, porque lo que ella siente... Ni su dolor que lo tiene. Ni su dolor, ni su manera de interpretar los hechos y todo lo que ha vivido durante este año y cómo le ha afectado. Yo creo que eso es incuestionable y no se puede dudar porque son los sus sentimientos. Se empatiza con el dolor de ella. Pero claro, evidentemente están los hechos. Fijaos que ya lo conté aquí, que el Tribunal Supremo, la condena a costas a ella. Es decir, que también es un dato significativo, que el Ministerio Fiscal recurre porque el Juzgado número 1 de Violencia de Género en el 17, cuando ella presenta todo, de Alcobendas, de Violencia de Género, cuando ella presenta todo, cuando a ella le toman declaración, que se ha dicho que ella no se ha podido expresar delante de un juez, y no es cierto, a ella le toman declaración en las preliminares. Es verdad que no ha habido juicio porque no ha habido lugar a que se haga una apertura de juicio oral. A ella le toman declaración. Esa jueza ve indicios, que no pruebas, indicios de posibles delitos de maltrato psicológico. Pero luego hasta el Ministerio Fiscal recurre.
Y a partir de ahí, todos los recursos los pierde Rocío Carrasco. Me parece tremendo. Yo creo que son cosas que se tienen que dilucidar en los juzgados y no en los platos de televisión. Es mi opinión personal. Y ya está, y que lo diluciden. Tanto Rocío como Ortega.